Buenas noches, yo soy la profe Colombia y hoy voy a enseñarles a hacer receta estándar paso a paso. Este video lo hago por la petición de varios estudiantes egresados y bueno, muchas personas a las cuales yo les he enseñado a hacer la receta estándar en clase, pero me dicen, nunca hemos tenido la precaución de grabar y me dicen que después cuando llegan a su casa se les olvidó o que hay ciertas cosas que quisieran tener grabadas. Entonces, por eso, aprovechando esta situación del coronavirus, decidí hacer este video para que quede muy claro. La receta estándar es un formato que para que sea una receta estándar ideal, y se los digo de acuerdo a la experiencia, más de 30 años trabajando en el sector productivo, y les puedo decir que es una de las falencias más grandes que tienen los estudiantes, que tienen los egresados, los estudiantes, las personas que trabajan en esto, incluso los empresarios. No saben qué es una receta estándar, no saben para qué sirve, no saben la estructura financiera y manejan los costos de una manera absurda, tanto así que resultan perdiendo. Entonces, la receta estándar es una preparación estándar o igual, que siempre sea igual, una preparación que se prepare con los mismos ingredientes aquí o en la China. Las mismas cantidades, el mismo gramaje, el mismo tamaño, etcétera, etcétera. Hay muchos formatos y en el sector productivo ustedes van a encontrar diferentes clases de formatos. ¿Cuál van a usar? Por eso yo no les voy a enseñar a manejar un formato, les voy a enseñar a hacer un procedimiento. Porque ¿qué pasa? Por experiencia he tenido varios compañeros que enseñan a manejar un formato y cuando llegan al sector productivo y encuentran otro formato, piensan que es que en la academia les enseñaron mal. Y resulta que no es así, que es realmente cada cual adapta su formato como el mejor le parezca. Entonces, teniendo claridad que una receta estándar es un paso a paso de una preparación que contenga las mismas cantidades, los mismos valores, que siempre sea igual. Para que la receta estándar sea realmente oportuna o sea ágil, debe tener el formato debe ser completo, debe tener debe tener los siguientes aspectos. La foto, la preparación, perdón, bueno, vamos a ponerlo ahí, y los costos y cantidades. Entonces, si yo no tengo esos tres componentes en la receta, pues nunca va a ser igual. La foto para saber cómo la voy a emplatar, la preparación para saber cómo la hago, porque en el caso de algunas preparaciones como el arroz, hay personas que lo hacen de una manera, otras de otra, al personal les agregan primero el arroz, algunos lavan el arroz, otros no lo lavan, y si yo no establezco eso, si no hago claridad de eso en la preparación, pues cuando ustedes estén preparando no les va a quedar estándar. Y los costos, donde van los gramajes y demás, gramajes, cantidades, etcétera, etcétera, característica de los ingredientes. Listo. Entonces vamos a hacer una receta estándar. Vamos a asumir que ya tenemos la foto y que ya tenemos la preparación. Me voy a dedicar en este momento solamente a hacer el costeo de la receta estándar, que es el punto más álgido. Vamos a hacer una receta estándar de un arroz blanco. De un arroz blanco que es el más sencillo de hacer para que vamos aprendiendo. En cada una de las clases que vaya teniendo, les enseñaré a hacer una preparación diferente. Ustedes me dirán qué necesitan y vamos haciendo las preparaciones que ustedes me pidan. Entonces, lo mínimo que debe tener ese formato son ingredientes, unidad de medida, me refiero por unidad de medida gramos o mililitros. Yo no puedo trabajar aquí en unidad de medida libras o kilos porque eso no es una medida universal.
Medida universal son los gramos y los mililitros para los líquidos. Ingredientes unidad, cantidad, valor unitario y valor total. ¿Listo? Entonces, para los ingredientes del arroz necesito arroz. Obviamente, aquí en el arroz voy a poner la marca, ¿sí? Yo no le voy a hacer en este momento publicidad a ningún arroz, pero yo debo poner la marca porque no todos los arroces son lo mismo. Arroz. Aceite. Arroz, aceite, sal y ajo. Digamos que yo a ese arroz que yo voy a preparar, mi estándar de ese arroz, yo no le añado nada más. Del aceite también tengo que ponerle la marca para que sea estándar, de la sal también, y del ajo decir si es un ajo importado o es un ajo nacional. Entonces, bueno, ustedes me preguntarán, ¿y el agua? ¿Dónde va el agua ahí? Quiero aclararles, si me devuelvo un momentico, que una receta estándar es la que me está midiendo la materia prima de una preparación. Y cuando yo hablo de materia prima, me refiero a alimentos y bebidas. Entonces, el agua no es ninguna materia prima, porque el agua yo la saco de la llave, ¿cierto? Y al sacarla de la llave es un servicio, no es una materia prima. Entonces, en el formato de receta estándar, el agua y la cantidad del agua que le agrego tendría que ir en la preparación. ¿Listo? Entonces, para los sólidos, la unidad de medida es gramos. Para los líquidos, la unidad de medida es mililitro. Sólidos, gramos, sólidos, gramos. Listo. Vamos a establecer la cantidad. Ahí yo tengo un truquito que les enseño a mis estudiantes para que no se enreden a la hora de calcular la cantidad. Una persona normal, o sea, un restaurante normal, esto cambia debido a si es un evento, pero estamos hablando de un restaurante normal. Una persona se come 500 gramos, de los cuales 250 gramos son la proteína, 125 la harina y 125 el vegetal, ¿cierto? O sea, es una porción adecuada para una persona normal en un restaurante normal. Entonces, si yo tengo esa medida, pues yo ya sé que el arroz es un acompañamiento y que por persona son 125 gramos. ¿Listo? Pero como yo costeo para 10 personas, porque es mucho más fácil calcular los ingredientes para 10 personas y no para una, porque imagínense ustedes preparando el arroz para una persona, ¿cómo lo harían? O sea, sería muy complicado ponerse en hacer ese arroz, no les quedaría igual, lo harían más de la cantidad normal. Entonces, yo costeo para 10 porque es un número que es fácil de multiplicar, fácil de dividir, de aumentar, de restar, etc. Entonces, como es para 10, para una persona serían 125 gramos de acuerdo al estándar. Y como es para 10, pues le agrego un 0. Multiplicar por 10 es agregar un 0. Dividir por 10 es correrle una coma. Entonces, muy fácil. Vamos a calcular el aceite. El aceite, pues, eso va en gustos. Yo no los voy aquí a enseñar a preparar arroz, pero pues cada uno le agrega lo que considere necesario, pero lo importante es que debemos cuidar la salud y no debemos agregar tanto arroz, tanto aceite. Entonces yo le voy a poner 30 mililitros nomás. De sal, lo adecuado es ponerle 1 gramo de sal por persona, ¿sí? Nosotros debemos cocinar bajito de sal, también por lo mismo de la salud, por lo mismo de la nutrición. Entonces, pues para 10 personas serían 10 gramos de sal. Y ajo le voy a agregar solo un dientecito de ajo, un dientecito de ajo, teniendo en cuenta que una cabeza, más o menos, eso yo lo tengo que calcular, o sea, yo debo hacer previamente o cuando esté preparando en la cocina, tener mi gramera
ir midiendo, ir pesando para yo saber más o menos tener una idea en mi cabeza, pero yo ya sé que un dientecito de ajo pesa 1 gramo, porque una cabeza de ajo que tiene 12 dientes pesa 12 gramos. Entonces voy a ponerle 2 gramos de ajo. ¿Listo? Listo. Ya tengo, en este momento, ya tengo la cantidad. ¿Listo? ¿Cómo hago para sacar el valor unitario de eso? Entonces, cuando yo voy al mercado, ojo que aquí está el meollo del asunto. Cuando yo voy al mercado, yo pregunto a mí no me dan el precio por gramo, a mí me dan el precio por libra. Entonces yo pregunto, ¿cuánto vale una libra de arroz? Entonces ahí me van a decir, una libra de arroz vale 1.400. Entonces yo llego y divido 1.400 dividido en 500. Me dicen que un litro de aceite vale 6.800. Entonces divido 6.800 en 1.000. Me dicen que un kilo de sal vale 1.000. Entonces divido 1.000 entre 1.000. Y me dicen que una libra de ajo vale 4.800. Entonces divido 4.800 entre 500. Ya sabiendo eso, pues yo tengo que sacar el valor unitario de eso. Dividiendo para que me dé el valor de 1 gramo o de 1 mililitro. Y divido eso y le saco el valor total. ¿Hasta ahí está claro? Listo, mis amores. Entonces, vamos a seguir con las operaciones. Bueno, entonces es importante tener una calculadora para hacer las operaciones. Y bueno, yo aquí ya me adelanté. Entonces, saqué los precios por gramo. 1.400 dividido en 500 me da 2.8. 6.800 dividido entre 1.000 me da 6.8. 1.000 dividido en 1.000, 1. Y 4.800 en 500 me da 9.6. Después, cuando tenga el valor por gramo, multiplico la cantidad por el valor unitario para que me dé el valor total. En el primer caso me da 3.500, que es la multiplicación de 1.250 por 2.8. En el segundo caso, 6.8 por 30 me da 204. En el tercer caso, 10 por 1 me da 10. Y en el cuarto caso, el ajo, 9.6 por 2 me da 19.2. Esto lo sumo todo y saco mi subtotal, que me da 3.733.2. A esto le saco el margen de error. ¿Qué es el margen de error? Esto lo establecemos para las oscilaciones de precios. Una carta debe servirme por lo menos para un año, para no tener que cambiarle un año, pero los precios, por ejemplo, de los vegetales están subiendo y bajando de acuerdo a la oferta, la cosecha, etcétera. Entonces yo me doy ese margen. Conozco empresas donde el margen de error es el 3%. O sea, conozco clubes donde manejan ese margen de error, pero eso es muy complicado porque tiene que estar una persona ahí al lado, al corte, que no se desperdicie nada, que no se compre más caro, que no se compre más barato. Y eso realmente, por la experiencia, les digo que es muy difícil. Lo ideal es el 10%. Acuérdense que dividir por 10 es correrle una coma, entonces tenía 3.733.2 dividido entre 10 me da 373.32. Sumo eso para un total de 4.106.4 que me vale la preparación de este arroz para 10 personas. Pero recuerden que yo necesito sacar la preparación para una persona, porque yo no le voy a asignar en la carta el precio de venta de 10. Entonces divido entre 10 y me da, que es correrle una coma, tenía 4.106.4, le corro una coma y me da 410.64. ¿Listo, 6? Entonces aquí tenemos el valor de una porción de arroz. Ahora, nosotros debemos saber a cómo vamos a vender esa porción de arroz. Y para poder comprender a cómo la vamos a vender, debemos comprender la estructura financiera de un negocio, que eso es una de las partes
de la estructura financiera o de la estructura de costo que nos queda pendiente. O sea, generalmente las personas que nos enseñan a costear receta estándar no nos enseñan bien esta estructura financiera. Entonces, pues quedamos con falencias. Si ya nosotros comprendemos esta estructura, nunca vamos a tener problema para costear una receta y vamos a aprender a costearla para diferentes tipos de negocio. Entonces, vamos a mirar cómo es la estructura financiera y cómo sacar el precio de venta después de que tenemos la receta estándar. Recuerden que la receta estándar estamos sacando costo materia prima, costo materia prima. Aquí no va involucrado ni mano de obra, ni servicios, ni nada. Costo materia prima. Y es muy importante que ustedes aprendan a costear porque si ustedes tienen claro el costo materia prima, ya pueden asignar un precio de venta, cosa que no sucede con otras ramas de la producción. Sucede con el sector gastronómico. Ustedes ya pueden asignar un precio de venta si están seguros de que está bien costeada. Si no, pueden incluso hasta afectar al restaurante, hasta llevarlo a una pérdida grande porque está mal costeada. ¿Listo? Listo. Vamos a ver entonces la estructura financiera. La estructura financiera de un negocio gastronómico la podemos definir en el tipo de negocios más comunes que encontramos en el sector. Tenemos un hotel, un restaurante, una casa de eventos, un club y un restaurante de muy alto nivel, como decir un restaurante Andrés Carne de Res, un restaurante El Cielo, que está también posicionado y los precios son altos. Cuando nosotros hacemos la receta estándar, nosotros estamos sacando el costo materia prima, y con eso sacamos el precio de venta. Entonces, el costo materia prima para un hotel corresponde al 25%, para un restaurante corresponde al 30%, para un evento corresponde al 40%, para un club al 50% y para un restaurante de alto nivel al 10%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% que es la venta, en todos casos es igual, cambia el porcentaje de costo materia prima. No quiere decir que yo compre más barato o que yo me pueda dar el permiso de comprar más caro en el restaurante más costoso o más barato en el club o más barato en otro negocio. No, el, el precio de compra es el mismo. Lo que me cambia son los porcentajes que le asignan. Entonces, miremos el caso del arroz. Entonces, a mí me dio, vamos a mirar para el hotel, me dio 410,64, ¿cierto? Eso corresponde al costo materia prima del arroz. Si yo conozco, hago mi regla de tres, si 410,64 equivale al 25%, que es mi costo materia prima, debo averiguar cuál es el 100%. Entonces hago una regla de tres muy sencilla, que sería 410,64 por 100 dividido 25. Eso me da 1,642,56. ¿Listo? Para un restaurante, mire que el costo es el mismo, ¿sí? No me cambió porque este costo lo saqué de la receta estándar. Lo que me cambia es el precio de venta. Para un restaurante que manejo el 30% de costo materia prima, me da 1,368,8. Para un evento que manejo el 40%, me da 1,026. Para un club que manejo el 50%, me da 821,28. Y para un restaurante de alto nivel, me da 4,106,4. ¿Qué pasa? Una vez yo tengo el 100, o sea, ya conozco el 100, puedo sacar el resto de valores. Una vez tengo el 100, puedo sacar los gastos y puedo sacar las eventualidades. Entonces, la diferencia entre la venta, que es mi todo, y el resto me da la utilidad. Para el primer caso, un 35%, que es buena utilidad en un hotel, porque básicamente yo ya tengo el servicio de alimentos asegurado, porque mis huéspedes normalmente vienen con desayuno incluido. En un restaurante normal,
yo tengo el 30% de utilidad. O sea, si yo no recibo esa utilidad en un restaurante de esos, mejor me voy, cierro y me voy. En eventos la utilidad me baja, pero me sube el volumen. Yo no hago un evento a ver si me llega una o dos personas, sino que ya tengo garantizado 100, 250 personas. En un club hay algo especial allí, es que se paga una cuota de sostenimiento por parte de los socios y esa cuota de sostenimiento amortiza los gastos que se generan. Entonces, por esa razón, esto es un servicio. Básicamente, el servicio de alimentos y bebidas es un servicio para los socios y por eso la utilidad es menor. Y en un restaurante que ya esté acreditado y que tenga una trayectoria y un goodwill, tenemos el 50% de utilidad. Mire que para todos el 30% de gastos y costos fijos es el mismo, para el mismo porcentaje. Pero obviamente para un restaurante como este, pues vamos a tener más dinero en ese 30% que para un club, por ejemplo, que para un club no lo tenemos. No tenemos muy poco en ese 30, pero pues como nos lo están amortizando los socios. Entonces, para quedar un resumen ahí, ¿cómo saco yo el precio de venta? Entonces, una vez yo obtenga la receta estándar, el costo materia prima de mi receta estándar, yo miro para qué tipo de negocio va a ser. Si es para un restaurante normal, yo sé que ese costo que me está dando allí equivale al 30%. ¿Cuál será el 100%? Entonces hago una regla de tres sencilla y elemental y así asigno el precio de venta. Entonces podríamos decir que precio de venta es igual a costo materia prima dividido porcentaje de costo materia prima. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a resumir todos los pasos que hemos visto para receta estándar.